Saludos, hoy jueves 15 de junio del año 2017, desde Caracas, Venezuela, para el mundo. Cuna de libertad. Esa frase la vida yo siempre la cito en una radio. Hoy fuimos para Onda, la superestación. Yo soy fundador de Onda, la superestación del circuito en radio. Ahí trabajó muchísima gente, pero entre los fundadores está Nelson Bocalandazá, que hoy denuncia, bueno, persecuciones. Diosdado le cayó encima por un acuerdo que hicieron los lunes con El Pitazo y con otros portales, entonces hoy están denunciando esa situación. Pero fue el programa de Chile en la mañana, muy buen programa. Pero cuando iba saliendo me encuentro a la señora del perrito de la residencia Paraíso, conocida como Los Verdes. Y la señora, yo le pregunto, mire, pero ¿por qué el perrito les ladró? No, el perrito movió la colita y se le acercó al funcionario como un buen perrito y el hombre le disparó. Ese caso ha conmovido a todo el mundo porque todo el que tiene un animalito sabe que, aparte del cariño, que los animales son muy indefensos y que en el mundo mata un perro, un gato, cualquier animal de estos mascotas, pues es un símbolo y un síntoma de muy poca humanidad. Pero hoy hay 2 muertos más, 2 muertos que enlutan y llegan a 72. Usted sabe que esta cifra en distintas lecturas, 72 muertos. Ya detuvieron al hombre que arrolló el muchacho del sur. Pero el hecho es que sigue la represión permanente y constante todos los días con ese balance terrible de muerte y de represión. Hoy la noticia, mucho de lo que pasó hoy tiene que ver con el metro de Caracas. Primero vamos a ver el video de los diputados metidos allí haciendo discursos y hablando con la gente en el metro de Caracas. El insumo médico y pueda curarse. Estamos luchando por una Venezuela donde haya empleo, donde podamos echar para adelante. Estamos luchando por una Venezuela donde los jóvenes no tengan que visitar el cementerio por el AMPA, no tengan que visitar el cementerio por la violencia política. Estamos luchando por una Venezuela donde los jóvenes no tengan que irse de este país como se han ido cerca de 1 millón de jóvenes. Y por eso estamos haciendo esta actividad el día de hoy. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a Caracas y muchísimas gracias por escucharme. ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe! ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad! Bueno, como los diputados estaban en el metro en la mañana, los periodistas, siguiendo la noticia, se aparecieron allí. Y en Chacaito detuvieron un grupo, los funcionarios del metro, porque, según dicen ellos, el tribunal dice que no se puede grabar en el metro. O sea que el tribunal aquí ordena, un día va a decir que el cielo es rojo y cualquier cosa de esa. El Tribunal Supremo de Justicia, que está en cuestión hoy, la fiscal volvió a meter otro recurso contra el CNE y las bases comerciales de la Constituyente. La fiscal no se queda tranquila, y así debe ser. Pero la fiscal ha dicho que el tribunal es el que genera o está generando esta crisis institucional en cuanto a que está funcionando en áreas que no son suyas y para todo y por todo. Y termina siendo un justificador de lo que dice Maduro. Maduro cree, y el gobierno, que se legalizan sus actuaciones con el tribunal. Porque sin que eso esté en la Constitución, ellos lo convierten en el eje de la justicia en Venezuela, y eso no es verdad. No necesariamente porque las cosas las diga el tribunal son verdad, o son válidas, o son justas, o están apegadas a la Constitución, a la ley. Todo lo contrario, ese tribunal lo que hace. Bueno, imagínense ustedes, de los 13, solo 5 cumplieron con los requisitos que dice la Constitución. Los demás son puestos para la jugada política y fueron hechos, ¿se acuerdan ustedes? Cuando se perdió la ENE, el gobierno la perdió, en diciembre, el último mes, lo metieron allí para blindarse. Pero el tribunal, bueno, sirve hasta eso para que detengan a los periodistas en el metro. Vamos a ver el video. ¡Libertad! 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 Ahora sí, dime. Este es el ambiente que se vive hasta ahora de las inmediaciones de la estación de Chacaito del metro de Caracas. Y aquí tenemos a una colega de NTN 24, que por cierto está haciendo una labor maravillosa. La verdad que esos reportajes de la gente y todo el drama de la represión, de la residencia. Hoy me encontré a Tomás Guanipa porque vi un video de él, por cierto, de Carauta Digital, que tiene mucha audiencia, en
las residencias verdes con la gente, viendo los destrozos. Muy importante que se le exprese solidaridad a este conjunto residencial de más de 6.000 personas, con toda la aberración y lo horrible que les pasó. Ahí está. Vamos a ver la declaración de la colega. Daniela Zambrano, corresponsal de NTN 24 en Venezuela. Lo que pasó fue lo siguiente: me encontraba fuera de una de las estaciones de metro, específicamente en Chacaíto, haciendo un contacto en vivo con mi canal a propósito de la actividad que estaban haciendo diputados y dirigentes opositores, que era ingresar al metro, llevar un mensaje a los ciudadanos a propósito de la constituyente. En ese momento que yo hago el contacto en vivo con mi canal, yo no ingresé a las estaciones del metro, hago el contacto, termino mi pase y luego me dirijo a otra de las estaciones acá en Chacaíto, donde estaban el alcalde David Smolansky, estaba el diputado Juan Andrés Mejías, y simplemente le tomé sus impresiones. Posteriormente, para poder tener tomas de apoyo dentro del metro de Caracas, quienes son periodistas entienden que necesitamos tomas de apoyo para poder transmitir la noticia, ingresamos a la estación del metro, y cuando estábamos llegando al torniquete nos abordaron, yo contaría aproximadamente unas 25 personas, nos decían que ahí no podíamos grabar, que apagáramos la cámara, no dejaron que nos retiramos. Yo me encontraba con el camarógrafo de Telemundo y con mi camarógrafo William Torres y Felipe, lo apellido otra vez Izquierdo. Al principio sí puedo decir, había una actitud hostil por parte de estas personas, nos gritaban, nos decían, estás grabando, apaga la cámara, nosotros apagamos la cámara, y yo le pedí a Héctor, se me escapa su nombre ahorita, Drogo, que era el que se identificó como jefe de seguridad del metro, y me decía que nos tenían ahí detenidos porque no podíamos grabar dentro de las instalaciones del metro. Bueno, entonces no entiendo qué hacemos aquí, déjeme ir. En ningún momento nos dejaron ir, nos decían que tenían que ir los funcionarios del SEBIN. De eso, bueno, pasó más de una hora, podría decir. Yo le pedí a uno de los funcionarios que por favor nos aportara de toda la gente que estaba ahí, porque estaban siendo muy hostiles con nosotros. En el momento que nos llevan a la oficina, sí, por supuesto me sentí mucho más segura, porque ahí solo estábamos aproximadamente unas 5 personas. Allí no estuvieron hasta que llegaron los funcionarios que se identificaron como inspectores del SEBIN. Nos revisaron el material en su totalidad, nos hicieron grabar tanto lo poco que habíamos grabado dentro de la estación de metro, que era básicamente, nos hicieron borrar, disculpe, todo el material, tanto lo que grabamos dentro de la estación de metro, que solo era la gente caminando por los pasillos, y hasta el momento que ellos mismos nos dijeron que apagáramos las cámaras, como todas las declaraciones que ocurrimos aquí en la Plaza Brión de Chacaíto y a las afueras de las instalaciones del metro, porque nos decían que no podía aparecer absolutamente nada que dijera Metro de Caracas. Y como los periodistas hoy y todos los días son víctimas de agresión, el sindicato va a hacer un taller para enseñarle a los periodistas cómo defenderse de estas agresiones que vienen de todos lados. Aquí vamos a ver una de ellas, de la Guardia Nacional. Salvo, tírate para el piso, tú, tírate para el piso. Sal, tírate para el piso. Tírate para el piso. No te pregunté qué quieres ver, coño. ¡Agacharse! 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 Ven acá, puta, amigo, ven acá. Ven acá. Ven acá. Sácalo de ahí, sácalo de ahí. Silencio, yo no voy a mandar a hablar aquí a nadie, silencio. Bueno, vamos a ir al corte. Cuando regresemos vamos con los titulares, los análisis, y en la última parte vamos a conversar con José Luis Faría, que lo tengo yo contratado especialmente para los análisis. Oye, en un radio, estamos allí, fue a comer con mi querida María Alejandra, la monona, que es la gerente de la radio. Estamos hablando sobre la necesidad, como hay mucha información gracias a los celulares, a las redes, la necesidad de los análisis, de meterse a profundidad en los juegos de la política, en las estrategias, porque a medida que pasa el tiempo, ya en las encuestas empieza a aparecer una angustia muy grande sobre cuál es el destino de todo lo que está pasando, cuál es la salida. Entonces, nosotros pretendemos en este programa convertir eso en una de las fortalezas, pues, presentándole a ustedes las opciones, los escenarios para que ustedes tomen sus decisiones sobre lo que se debe hacer en Venezuela. Hoy, Tibisay anunció las elecciones regionales, para agosto las inscripciones y la elección el 10 de diciembre. Y ya salieron algunas respuestas que a mi juicio son como eléctricas, ¿no? Automáticas. Y yo creo que merecen una reflexión
todo lo que son escenarios electorales merecen reflexión. Yo, por supuesto, soy muy partidario de que no se vaya a la Asamblea Nacional Constituyente, pero de acuerdo a la evaluación que se haga, si hay un referéndum y ellos pretenden aprobar eso, hay que ir. Y yo no entiendo por qué tenemos que negar las elecciones regionales de plano cuando eso es una solicitud de la oposición. Además, de aquí a allá puede pasar muchas cosas. Que el gobierno hace con la constituyente lo que le dé la gana y no haga elecciones. Bueno, eso es otra cosa. Pero de aquí ya puede pasar muchísimo, bueno, cantidad de cosas que forma parte del análisis y la discusión y ya veremos. Pero ya es automático. Yo quisiera en algún momento que hagamos no solo una discusión, no sé, una manera de resolverlo, porque no todo el mundo cree, y eso lo dicen las encuestas, que hay que decirle no a todo, que la única salida es que se vaya Maduro. Esas son evaluaciones muy limitadas de lo que está pasando en Venezuela, porque toda esta realidad en la cual la fiscal, estos sectores que dentro del chavismo están peleando contra la constituyente, el 85% que dice de análisis que rechaza lo que ocurre alrededor de esta propuesta. Bueno, todo eso hace para que la consigna de ir contra la constituyente, de negarla, de oponernos, se convierta en un eje de la política. Entonces, eso es muy distinto al Maduro la alianza grande que se puede hacer sobre la constituyente. Bueno, para terminar, vean este video. Amigos, esto nos afecta a todos. Aquí la lucha es de nosotros, porque nosotros hoy día trabajamos y no nos alcanza el dinero para comer. Nosotros medio comemos. No podemos comprarnos una blusa porque no nos alcanza el dinero. Entonces, yo no estoy haciendo esto por mí, porque ya yo tengo 40 años. Yo estoy haciendo esto por mis chamos, por mi nieto, porque yo no quiero que ellos vivan en esta Venezuela. Yo quiero que ellos vivan en la Venezuela en la que yo nací. O quizás mejor, claro, porque tenemos que mejorarle, esa es la idea. Y otra cosa, tenemos que ir rescatando nuestros valores. Capriles habló anoche sobre la situación militar, los militares torturados en Ramo Verde, y se emocionó con ese tema. Hoy dice, elecciones regionales son una fachada convocada por el gobierno. Eso lo dejamos para el final. Jorge Rodríguez, la elección de gobernadores fue uno de los acuerdos que se estableció en la mesa de diálogo. Imagínense ustedes ahora. Ortega Díaz introdujo 3 recursos para anular la convocatoria a la ANC. Por allá anda un grupo de opositores pidiendo que hay que hacer las cosas sin la fiscal, porque la fiscal nos va a traicionar. Hay gente que no entiende la política, que no entiende que hay una crisis interna en el partido de gobierno, que hay no solo la fiscal, una cantidad de figuras y movimientos que se han desprendido, y que esos movimientos hay que entenderlos, acercarse y comprenderlos, porque se trata de alianzas más allá de la MUD para ganarle a Maduro. Quieren que Maduro se vaya, pero no entienden que para que eso ocurra hay que hacerlo, hay que lograrlo, hay que poner la política. Daniel Aponte, ¿es posible que la constituyente destituya a la fiscal? Ellos siguen amenazando por todos lados por la fiscal. A mí no me sorprende si en algún momento hoy circuló que se había reunido el Consejo Moral y que era para declarar que la fiscal estaba... No me sorprende lo que hagan, porque son capaces de hacerle eso a la fiscal, pero sin pararle a la opinión pública, porque ellos no le hacen caso a la opinión pública. Pero eso tiene mucha incidencia interna y en la Fuerza Armada. Comisión de Postulaciones de la ANE publicó baremos para escogencia de magistrados. Así hay que seguir adelante. Hacer las cosas como hay que hacerlas. Tribunal Supremo de Justicia declara la constitucionalidad de las bases comerciales para la constituyente. El tribunal está fuera de ley, está actuando políticamente, entonces todo lo que hace es refrendar lo que dice Maduro. Crónica 1, solo 5 de los 13 magistrados principales aprobaron el baremo del Consejo Moral. Bueno, eso lo señalamos ahorita. En los verdes prevalece la impotencia. Como les contaba en la primera parte del programa, he visto varios reportajes sobre la gente que fue agredida allí en Los Verdes y son unos testimonios que hablan de una actuación policial no solo desmedida, sino salvaje. La protesta por la constituyente se monta en el metro y los autobuses hoy 15-1. Ahí vemos varios, el alcalde Molanqui, Mijares y no sé quién es el otro que está ahí. Bueno, pues la actividad del metro que nos referimos hoy. Ciudadanos exigen liberación de periodistas de NTN 24 retenidos en el metro de Chacaito. Bueno, sí, qué bueno que ahora pasemos a defender a los periodistas, como debe ser. SEBIN obliga a periodistas a borrar material de protesta opositora. Conatel cerró e incautó equipos de ULA TV de la universidad,
la televisora de la universidad. Bueno, tapando el sol con un dedo, agrediendo la libertad de expresión, que es un derecho constitucional. Fiscalía 94 Nacional del Ministerio Público coordinará investigaciones de situaciones ocurridas en el conjunto residencial Los Verdes. Así es. Ahí está una vez más, pues, el Ministerio Público haciendo lo que se debe hacer, y eso yo le pido a la gente que anda en eso de perseguir a la fiscal, no solo el gobierno, sino la oposición, que piensen bien, que la política no es esa. Vecinos de Montaña Alta exigen respuesta ante destrozos. Bueno, es que ahora, como Maduro dijo que había que en 8 días acabar con la oposición, con las marchas y la cosa, entonces andan dándole con una represión brutal, pero se cuchilló para su propia garganta, porque todo el que es agredido, eso se le queda como recuerdo, que esas cosas duras quedan en el cerebro grabadas, y dudo que alguien que haya sido víctima de esto no solo no vote por ellos, sino que los vea con algo de simpatía. El defensor del pueblo cuestionó ingresos arbitrarios en hogares venezolanos, porque eso es una barbaridad, eso que están haciendo, una violación de la ley, salvajismo, una cosa de las peores cosas que las dictaduras hacen, son esas, y ellas las están haciendo, pues. Human Rights Watch, altos mandos deben responder por gravísima violación de derechos humanos en Venezuela. Ahí está, eso no, la violación de derechos humanos no, eso permanece, eso no hay impunidad que valga, o defensa, tú puedes tener el poder, pero el poder no es eterno, y menos en Venezuela, donde el gobierno es tan chiquitico en comparación con el resto del país, la gran mayoría que no lo quiere. ONG acusa a 4 militares venezolanos por abuso de derechos humanos. Eso queda. El rostro de Maduro en el mundo es igual al de Pinochet. Falleció joven el Zulia, tercera arrollado durante protesta. ¿Qué clase de seres humanos son esos que van en un carro y unos manifestantes se los llevan por medio, no? ¿Qué clase? Es el hombre nuevo, me pregunto yo. Reportan asesinato de un joven en protesta del Táchira. Es que eso, yo no sé en qué cabeza cabe que por esa vía van a arreglar algo en el país o nos van a ganar. No nos van a ganar nunca, nunca me van a ganar. Pues el país completo quiere del gobierno otro comportamiento, que respete la Constitución y las leyes. Como decía Bolívar, maldito el soldado que dispara contra su pueblo. Denuncia que el gobierno gasta $40.000 diarios en bombas lacrimógenas. Este fue Rocío San Miguel, que por cierto ha venido haciendo unos análisis de la cosa militar muy buenos. El gobierno importará más de 70.000 gases lacrimógenos desde Brasil. Esa plata se hubiera podido meter en escuelas, en financiar la producción agrícola, etc. Imagínense, y gastándola en bombas que producen muerte. Capriles ratificó gran marcha en Caracas para el lunes 19 de junio. Hay que volver a concentrar a la gente. La clave es mucha gente en las calles. No es la tirada de piedras, es la gente en la calle. Ese es el protagonismo. Andrés Velázquez, se debe hacer una negociación entre el gobierno y la oposición. Hay que empezar a decirlo, bien que lo diga Andrés. Hay que empezar frente a lo que dicen que no hay que ir a elecciones, que no hay que ir a ningún referéndum, que no hay que ir a ninguna negociación, que o se va a mover o nada. Hay que empezar a decir, así no es. La política tiene negociación, tiene juego, tiene escenarios, tiene inteligencia, no es todo, no así no se va a ganar. Para ganar tenemos que hacer todo lo posible para que los escenarios electorales prevalezcan, y eso es producto de negociaciones, de acuerdos, de la diplomacia, de la solidaridad de otros países. Si no hacemos eso, esto puede terminar aislado, como dicen las encuestas, que ya empezó a aparecer en muchos de los participantes y en el país, cierto escepticismo hacia las posibles salidas que va a tener la actual crisis en Venezuela. Bueno, cuando regresemos hablemos de eso con el señor José Luis Farías. Seguimos en nuestro programa Kikosis, ya sabes, por nuestras redes, @Kiko Bautista, Kiko KICO. ¿Cuál es el Twitter tuyo? @Farías José Luis. Bueno, y la red @José Luis Farías por todo. @Farías José Luis. Farías José Luis. Hoy hoy la Divina Pastora salió en procesión, una de las pocas veces que se ha hecho esto por la situación del país, y Dios quiera, en quienes deciden el país, la prédica de perdón de nuestra iglesia se le meta en el cerebro y actúen de manera distinta, con menos odio, más pensando en la gente, en servir a la gente que a ellos mismos.
¿No es así, señor Farías? Bueno, ese es el gran deseo de todos los venezolanos, paz, tranquilidad, sosiego. Así es. Vamos a discutir el tema, fíjate, hoy aparecen las elecciones regionales con cronograma y dice Jorge Rodríguez, bueno, pero eso está en la mesa de negociación. Además, es una de nuestras consignas. Yo me opongo firmemente a las respuestas automáticas, que es que no a todo, no evalúo escenarios, todo por lo mismo. No, así no se va a ganar. No sé qué piensas tú. Yo creo que eso hay que evaluarlo de un planteamiento que se coloca sobre la mesa, aun y cuando los términos en los que, es bueno también decirlo, en los que se refirió a ello Jorge Rodríguez fueron bien despectivos, no querían elecciones, ahí la tienen, no sé qué, ese tipo de tonos que no son los que corresponden a un espíritu que aspire a negociar, aspire a entendimiento. No, que ellos son malos. Y no pero, pueden decir nada bonito y amable, no, para nada. No les da el alma. Pero sí es un escenario que está allí sobre la mesa. Ahora, en esa evaluación significa que hay que tener en primer lugar que estas elecciones son precedidas por la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, de manera que cuando ocurran estas elecciones el 10 de diciembre, lo más probable es que esté en vigencia, esté mandando en el país la Asamblea Nacional Constituyente. Y por supuesto, eso es como ir a un proceso electoral, de acuerdo con la opinión de algunos, con un tiro, una pistola en la cabeza, porque eso se supondría, especulaciones, que la constituyente pudiera eventualmente suspender ese proceso. Pero en todo caso, lo que sí es importante destacar es que eso sobre la mesa puede tener varios significados. Varios significados. Dígalo. Uno de los significados es que el gobierno eventualmente coloca eso allí porque puede ser una alternativa política para desactivar la situación de conflicto, que significaría eventualmente una incapacidad política de realización de la Asamblea, o una incapacidad técnica, o un enredo interno de conflicto de los diferentes factores del gobierno, que en un determinado momento bueno, se vean obligados a tener que suspender ese proceso y queda ese escenario como un introito a una eventual negociación que puede implicar otros elementos de una agenda de negociación y entendimiento entre oposición y gobierno. Que cada día cobra más fuerza. Exactamente. Porque el liderazgo, desde Florido, Freddy Guevara, ahorita vimos a Andrés Velázquez, habla como debe ser, porque hay que decirle a la gente la verdad, que la negociación es un instrumento de la política, que eso no se puede satanizar, que no todo es no, que la política no es así, por ahí vamos a perder todo este esfuerzo, por Dios. A mí me pareció muy bien que lo haya puesto, ya tenía días, varias semanas, diríamos más exactamente, Freddy Guevara lo había comentado, Luis Florido lo planteó más recientemente Capriles, y lo planteó en el día de hoy Andrés Velázquez en una entrevista que le hizo Vladimir a eso de la 1 de la tarde. ¿Qué pasa? Pues estos sectores que son los que originalmente tenían la expresión radical del discurso radical, hablan hoy de negociación. Ahora, ¿qué implica esa negociación? Bueno, yo creo que entre otras cosas implica un proceso electoral regional. Claro. Y implica eventualmente un proceso electoral presidencial y de local, de alcaldía. Pero además, ve acá, nosotros somos demócratas, la oposición se esgrime como demócrata. Y no está... Quien no entienda que el mejor escenario para la oposición son los procesos electorales donde la mayoría se puede expresar, porque ganaríamos 80-8, que es el cálculo que se hace, y que lo que tenemos que es propiciar esos escenarios y defendernos a muerte por encima de las trampas que pone el gobierno. Quien no entienda eso no está haciendo política, está haciendo otra cosa. Y estamos en terreno de la política. Ahora, tampoco hay que chuparse el dedo, porque nosotros no lo chupamos el dedo, con este planteamiento y qué es lo que tiene detrás el gobierno. Es decir, el gobierno está presentando esa estrategia o ese planteamiento, bueno, porque debe tener algún propósito. Ya decíamos, o hay una situación eventual de incapacidad política o técnica para la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, y esto queda como un elemento, un escenario para una mesa de negociaciones, o el caso tal que se corresponda con una estrategia más perversa, que el gobierno trata de enredarnos, trata de fracturar a la claro, pero tú con este tipo de mira, con solo decir
en diciembre veremos, o en agosto veremos, ya está bien. Pero hay un detalle sobre Pero eso. fíjate, ya va. En agosto veremos, porque de aquí a allá es mucho el río que va a correr. Ya está. Pero no puede salir, no, porque no sirve el no, porque no entiende que eso no sirve. Sencillamente vamos a decir, yo creo que hay que ir a elecciones, y eso son nuestras primeras consignas. Y de aquí a allá veremos, depende de lo que es la asamblea. Yo creo que la asamblea, ese coco que le están metiendo a la gente, que la asamblea va acá con todo y va a poner Cuba, eso no es verdad. Esa asamblea es muy poco lo que puede hacer, porque la situación de minoría de Maduro no le da para tanto juego, no se creen. Ellos se venden como invencibles, pero eso no es verdad. Nosotros hemos erosionado con nuestra permanencia en la calle el propio partido de gobierno. Ahí está la fiscal como demostración, y su esposo, y todas las corrientes que hay internas. De manera que no caigamos en pesimismo, sino que entendamos que tenemos que hacer todo lo posible para ganar. Ahora, fíjate. Cuando están colocando que la inscripción creo que es entre el 8 y el 10 de agosto, esto es exactamente casi unos días después de realización de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, en caso de que se den, y de instalación. Pero también faltan 2 procesos de validación de partido. Porque además están llamando a esto sin la validación definitiva, el proceso de validación de los partidos. Claro, de manera que cuando los últimos partidos que vayan a validarse les toque inscribirse, creo que le va a quedar como que 1 día, 2 días. O sea, la diferencia, porque este es un primer proceso y después viene otro. Entonces, cuando se enteren de ya cierre el proceso de validación, bueno, la gente va así como que dice, bueno, y ahora tienes elecciones. Y el proceso de elección primaria y todo el proceso de consulta. O sea, también ahí eso está... porque el gobierno está jugando, por supuesto. Pero eso es, tú lo dices. El gobierno pone las cosas así porque pasó a la ofensiva. Entonces tú tienes que agarrar y evaluar, bueno, qué está buscando, cómo lo friego yo, qué propongo para no caer en el juego de ellos, sino en mi propio juego. Pero eso es una discusión que hay que dar. Ahora, porque si la oposición no discute política y solo agita, Dios nos haga confesar. Ahora, es muy difícil pensar que esta declaración de la señora rectora, Ibisay, llamando o anunciando el cronograma de elecciones regionales, haya tomado por sorpresa a la Mesa de la Unidad Democrática. Creo que eso no es posible. O sea, la dirigencia política es que no tenía ese escenario previsto. Bueno, entonces creo que estamos muy mal. Yo sí le recomendaría, y no dieran una respuesta. Yo sí le recomendaría a los partidos, ya que la MUD no discute, hace años que no discute nada. No, yo creo que hay discusiones. Pero ¿en la MUD? Tengo entendido. Me dijeron que esta semana se reunieron. Y que incluso fueron... pero para evaluar el tema de las movilizaciones. No sé exactamente. No, ellos evaluaron que el gobierno ahora no deja concentrar a la gente y le cae bomba lacrimógena, entonces está estimulando el foquismo. Entonces que hay que hacer grandes marchas. Está bien, eso es lo mínimo que pueden hacer. Claro. Pero en el caso de estos temas, yo recomiendo que los partidos tengan posición. Y si la mayoría de los partidos, uno solo de ellos que decida ir, yo lo respaldo. Yo lo respaldo porque hay que ponerle un no al no. O sea, ya basta, chicos, que nos lleven para allá, entonces no se discuta nada, no se evalúe nada. O sea, tú no puedes negar eso de rompe, ¿no? Eso hay que evaluarlo, eso hay que considerarlo, examinar, ver los pros y los contras, ver los escenarios que se van a presentar con el proceso. Todo eso y de aquí allá mucho lo que puede pasar. Entonces hay que dejar puertas abiertas, porque, como lo decías anteriormente y para terminar, José Luis, resulta que para un gran grueso sector de la población, y yo he explicado que lo entiendo, Maduro te quise ya, porque si no, no hay juego. Pero resulta que la constituyente abrió otros escenarios donde hay otros protagonistas y otros elementos que nos obligan a hacer política. Sí, complicó el cuadro y estamos en la obligación de hacer política. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.